Soy Ander Izaguirre, soy de San Sebastián, trabajo como periodista autónomo, básicamente porque me apetecía hacer lo que me diera la gana. En este caso suele ser normalmente viajar para buscar historias, para escribir reportajes, crónicas, y la ventaja de ser periodista autónomo es que tienes libertad para escoger los temas, para dedicarles el tiempo que quieras, el enfoque que quieras y trabajarlos como mejor te parece sin un jefe, ¿no? He viajado por Latinoamérica, ahora he publicado un libro que se llama Potosí, sobre Bolivia, aunque suelo variar mucho de temas y no tengo muy claro por dónde voy ni hacia dónde voy, pero ese es mi trabajo con el que disfruto y en el que intento hacer algo que sirva para algo. Sí, obviamente el sentido de la crónica es ir a un sitio del que sabemos poco y traer el relato de esos sitios a lectores que están aquí. El aquí varía, ¿no? Evidentemente. Para mí tiene una función muy importante de contraste, ¿no? Yo no he hecho nunca periodismo de actualidad, pegado al día a día, y sí me ha parecido interesante siempre buscar historias de otros países, de otros sitios, contar cómo viven, cómo se organizan, que pueden ser de maneras muy distintas a las nuestras, y abrir un poco de un hueco para que entre la luz de otras historias que en nuestra... aquí estamos siempre con los temas cercanos, políticos, sociales, siempre los nuestros, me parece muy bien que se hable de ellos, pero creo que para una sociedad es necesario que una crónica también abra esos agujeritos por los que entren otras luces, ¿no? Para darnos cuenta de que hay otras posibilidades en el mundo, maneras de vivir, maneras de organizarse y muchas veces las condiciones de vida de otras personas, porque es cierto que a menudo los cronistas nos fijamos en situaciones de injusticias, explotaciones, y hay cierta relación con nuestro modo de vida, ¿no? No son muy evidentes a veces, pero sí está bien tirar ciertos hilos entre mundos un poco lejanos, así entiendo yo más o menos el trabajo. Yo tengo la suerte de casi siempre trabajar por decisión propia los temas que a mí me interesan y el impulso suele ser muy caprichoso, no tengo ningún criterio ni ningún método, ¿no? Más que fiarte un poco del instinto de lo que puede ser una buena historia y sobre todo la curiosidad personal, ¿no? A mí, desde jovencito que me atrajo viajar sobre todo para entender de qué maneras tan distintas vivía la gente, ¿no? Tú puedes ir a Groenlandia y ver cómo pasa el invierno un inuit, o irte a Djibouti, que es el país más caluroso de África, y ver cómo se vive allí, ¿no? Entonces, a mí me pica la curiosidad, ¿cómo viven esos que son otros, que son distintos, ¿no? Y eso es un poco lo que ha guiado mi curiosidad con temas que creo que son bastante diversos. Yo a veces me planteo si estoy haciendo algo coherente, pero tampoco creo que sea algo que me preocupe mucho, así que el impulso al final es el capricho o la curiosidad personal. No, y no sé por qué hay que cuestionar tampoco su existencia, su permanencia, ¿no? Me parece que es algo muy vivo, porque es que somos seres que narran, ¿no? Y seres que tienen curiosidad por los demás y seres cuya vida depende también de la vida de los demás. Por lo tanto, queremos entender qué hay alrededor, necesitamos ir a otros sitios, conocer a otras personas, saber cómo viven, saber qué les pasa en la vida, qué relación tiene eso con nuestras vidas, y eso siempre ha sido asunto de narradores, ¿no? Desde el primero que se adentraría por la sabana un poquito más lejos para ver qué pasaba al otro lado de aquella montaña, y volver y contarlo, y básicamente seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que es un instinto como bastante universal y no veo ningún peligro en que ese instinto, o ninguna necesidad o ninguna posibilidad de que eso desaparezca. Yo nunca tengo muy claro cómo va a ser el futuro del periodismo. Van variando las formas, los medios, va cambiando el ecosistema en el que nos movemos los que trabajamos en esto. Pero el instinto básico de contar historias y de necesitar comprender lo que hacen otros, eso va a permanecer, con lo cual no me preocupa demasiado. Creo que siempre va a haber fórmulas, siempre va a haber medios, van a cambiar las tecnologías, los formatos, pero en fin, para mí el periodismo es una cosa que va a seguir ahí, igual que la necesidad de contar historias, ¿no? No me preocupa, no es lo mío tampoco analizar en qué formas, en qué medios, a lo que sea nos iremos adaptando, ¿no?